Ustedes me engañan. ¿Con qué? Que yo vengo temprano y después me dejan. Pero fue usted que se quiso meter a hablar con el doctor. Bueno. Fue usted que dijo. Mira, fue usted que dijo, doctora. Fue usted que dijo, doctora Luna. Me queda poco tiempo y yo quiero. Aprovechelo, mira, doctora. Justamente en noviembre hay fechas de celebración como el 20, que es la fecha de la infancia. Sí, del Día Mundial de la Infancia. De la infancia, de los derechos de los niños, de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Y el 25 de noviembre es el tema de la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Como yo vengo muchos años trabajando el tema de violencia, para mí es necesario poder plantear que cómo se vincula la violencia en la infancia y la violencia de género. Todas las intervenciones que nosotros vemos para prevenir la violencia de género están dirigidas a las mujeres, un poquito a los hombres, mandan a que las mujeres se empoderen, que denuncien la violencia, que les dan una serie de tips para reconocer cuáles acciones son violentas, pero dejamos fuera la educación de los niños y la prevención de la violencia en la infancia y en la adolescencia. Nosotros tenemos una alta cifra de violencia. El 64% de nuestros niños menores de 14 años sufren algún tipo de disciplina violenta. Eso ya lo habíamos hablado. Uh-huh. Y lo que a mí más me duele y me llama la atención, que esa violencia se está perpetrando en los primeros años de vida. Ay, no. Sí, incluso en Hogar habla de un 2.3% de niños entre 1 y 2 años que reciben castigos físicos severos. Ay, no. Y ese incrementa la violencia en los niños de 3 y 4 años. La ciencia habla... Explícate en llano, por favor. La ciencia habla que cuando los niños son víctimas de violencia, hay una modificación de su cerebro, uh-huh. Y entonces eso trae como consecuencia una serie de situaciones de salud que se van a prolongar a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de prevenir violencia y violencia de género, nosotros tenemos que comenzar a prevenir y a evitar la violencia que se está ejerciendo contra los niños y las niñas en los primeros años de su vida, pero también en la niñez y en la adolescencia. Para que coma, para que se duerma, para que se porte bien. A mí me llama mucho la atención, e inclusive otro aspecto que dejamos de lado es cómo trabajar con los agresores. Nosotros estamos trabajando o interviniendo a los agresores cuando ya perpetran un delito o han afectado a una mujer o la han matado. Pero muchos niños, muchos varones, hombres, son víctimas de violencia durante su niñez y adolescencia, y un porcentaje de esos son los agresores. Claro. ¿Qué intervención estamos dando a los hombres? Muy poca. Incluso charlas. La ciencia está... La charla no modifica conducta. Por supuesto que no. Entonces, hay un estudio donde vincula la violencia de género con haber vivido violencia o haber visto violencia. Los estudios sobre indican todo en los hombres. Que tú puedes, que hay tanta probabilidad de ser agresor, tanto como por haber sido víctima, como por haber sido testigo de violencia. Inclusive la violencia vicaria, ¿qué es eso? Cuando eres testigo de violencia tiene mucho mayor impacto en la física que tú hayas en la vida, sufrido. En la psiquis de los niños y las niñas que lo viven, que los pone en mayor riesgo de ser perpetrador de violencia. Esa violencia vicaria no es la violencia que ejerce un padre a través de un hijo con la finalidad de lastimar al otro padre. Cuando tú miras, hay una violencia vicaria que está pasando mucho en España, y es que lastiman e incluso matan a los niños por hacerle daño para dañar al o otro padre. Ya, okay. No, yo me refiero cuando los niños son testigos de violencia. De los actos de violencia entre papá y mamá, exactamente. Por ejemplo. Y como, por ejemplo, cuando hay una violencia de pareja, los niños sufren. Y son los que están muchas veces viven y sufren la violencia mirándola o que la ejercen. Entonces, Josefina, la idea es... Yo como terapeuta puedo decirte los testimonios que he recogido de cómo un adulto recuerda esos episodios de violencia y poder llevarlos
hasta poder revivir, reexperimentar para poder curar el Doctora, trauma. una pregunta. Y la verdad es que lo que te dicen es, yo me metía debajo de la cama, yo me escondía, Claro. o que muchas veces dicen, mi mamá me escondía para que yo no viera lo que pasaba, pero yo lo oía. Claro. Y lo que produce en un niño esos episodios. ¿Cómo tú puedes esperar que Tengo una una niña pregunta. que haya visto a que su mamá la violente? No lo normalice. Exacto. Entonces, mi llamado es que nosotros tengamos una intervención intergeneracional. O sea, a ver, dime, Cris. No, no es eso, es que me parece tan lindo y tan real de que fuera así, pero yo insisto en que siempre hacemos llamado y yo siento que nosotros en ese sentido estamos muy abandonados por las autoridades y las instituciones. O sea, estamos hablando de que la violencia tiene todos los años del mundo y que sigue pasando de generación en generación. Mi preocupación es que yo siento que cada vez es más agresiva, cada vez es más notoria y cada vez es más creativa. O sea, tú te pones a ver, tú te pones a escuchar lo que dice un vecino de cómo están tratando a un niño, lo que dice un amiguito de lo que su amiguito le compartió. Y de verdad que parecen escenas montadas de guiones de películas de terror y de tortura lo que están viviendo estos niños. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que tú planteas, yo veo que nosotros, al menos en temas de redes sociales, tú estás viendo como ya hay vecinos que se involucran y dicen, no, te voy a llamar a la policía, no, te voy a denunciar. Pero justamente la sociedad tiene una responsabilidad frente a eso. Y yo lo que planteo es que es una responsabilidad tanto del gobierno, del Estado, de las instituciones, sobre todo de la sociedad, para no podemos seguir normalizando la violencia en contra de los niños y las niñas. Nosotros, nuestro país es uno de los pocos países que no tiene leyes en contra del castigo físico, y así es que se ejerce violencia. En otros países hay ley donde no permiten que los papás agredan a sus hijos para educarlo, para educarlo. Y todavía cuando escuchamos... tú recurres a la violencia física es por una razón muy simple. Tú no tienes ningún control sobre esa criatura. Yo tenía una pregunta. Y tienes que imponerte a través de la fuerza. Yo tenía una pregunta, porque este proceso de violencia no necesariamente tiene que aprenderle un niño de papá y mamá. O sea, puede marcarlos si lo ve en otros escenarios. Me explico. Si está, por ejemplo, en casa de una tía, si está en casa de los abuelos, o hasta en casa de los un entornos padrastro. violentos tienen un impacto en los niños, por supuesto. Obviamente todo va a depender de la relación, el vínculo que pueda tener esa persona con los agresores. Pero fíjate cómo la violencia escolar se ha incrementado y también tiene que ver y está relacionado con la violencia en casa. Cuando un niño hace bullying, es probablemente porque es un niño que ha sido abusado y una víctima, o sea, está interrelacionado todo el tipo de violencia. Y lo que quiero es dejar en la mente que la violencia que se perpetra en la infancia se va expresando en el curso de vida en otras manifestaciones. Eso sí. Y es necesario intervenir y trabajar para proteger a la infancia y evitar esas experiencias, porque de lo contrario, esta ola de violencia que estamos viviendo, tanto de violencia de género como de violencia delictiva, callejera y ciudadana, está vinculado con cómo están viviendo los niños en nuestro país. Gracias, doctora Luna. Siempre brillante. Gracias, Patricia. Gracias, doctor Balcácer. Gracias, doctora Luna. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. A los compañeros del Sol de la Tarde les dejamos el espacio. Quédese con ellos, por favor. Sol 106.5.